Hermanos, considerando estas lecciones sobre escatología, esta vez vamos a tocar Uno, dos, uno, dos. las expectativas de la segunda venida del Señor Jesucristo. En el centro de la doctrina de los eventos por venir, encontramos la revelación que nos hace la Biblia acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Podemos afirmar categóricamente que la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo es el centro de nuestra esperanza y es el corazón de todas las demás doctrinas que tiene la palabra de Dios. El Señor vino la primera vez para inaugurar su reino y retornará por segunda vez para consumar su reino. Vino y lo inauguró y volverá para consumar ese reino que Él inauguró, que hoy está presente entre nosotros y que será consumado en su segunda venida. Vivimos entre las dos venidas del Señor Jesucristo. La iglesia camina, transita por este mundo entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. Podemos mirar con gozo hacia la primera venida de Cristo y los frutos que ella ha producido en el mundo. Y también debemos de mirar de manera gozosa la gloriosa y esperada segunda venida del Señor Jesucristo. La sociedad, el mundo en general, disfruta en el día de hoy del fruto de la primera venida. Estamos sembrando y cosechando los frutos que ha producido esa primera venida de Cristo. Y todos los eventos de este mundo, tal y como lo enseña la Biblia, apuntan con el dedo hacia la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada libro del Nuevo Testamento dirige nuestra mirada hacia ese evento histórico y glorioso que aguarda a la iglesia del Señor y a este mundo. Cada libro de la Biblia apunta con su dedo índice, nos apunta hacia la segunda venida del Señor Jesucristo. Todas las doctrinas desembocan ahí, en ese evento histórico que nos aguarda. Toda doctrina conduce hacia la segunda venida del Señor Jesucristo. Toda doctrina es una avenida diseñada para llevarnos en el carro de la fe hacia la segunda venida del Señor Jesucristo, hacia ese evento. Así como nos preparamos o nos estamos preparando para la muerte, todo lo que hacemos debe de llevarnos a mirar hacia allá, hacia ese día en que seremos separados de nuestros seres queridos, seremos sacados de este mundo. La muerte tiene como propósito ese fin, y todo lo que en esta vida nosotros
hacemos y experimentamos debe de dirigir nuestra mirada hacia ese evento, la muerte. Nos preparamos no tanto para vivir, sino para morir. De hecho, todo lo que hacemos para vivir debe de ser hecho en relación a prepararnos para morir. Y de esa manera, nuestros hechos, nuestros actos, nuestros planes, proyectos y metas deben de ser carros que nos llevan hacia allá, de manera cómoda y confortable, porque tenemos, sin lugar a duda, una cita con la muerte ineludible. Y en ese contexto, debemos de vivir nuestra vida a la luz de esa realidad llamada la muerte. Todo nos debe de apuntar y dirigir hacia allá, hacia ese evento trascendental que romperá nuestra relación con este mundo y nos traspasará a ese reino donde ya habitan los que nos precedieron en la presencia del Señor. De la misma manera también, mis amados hermanos, todos los eventos que acontecen en esta vida, todos ellos apuntan con su dedo hacia la segunda venida del Señor Jesucristo. Y debemos de esforzarnos por ver esta vida a la luz de esa verdad. Todos nuestros esfuerzos deben de ser hechos en función de mejorar nuestra expectativa acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. La Biblia es amplia en enseñar esta doctrina. Cada libro de la Biblia contiene enseñanzas y referencias directas acerca de la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 27. Vamos a hacer un repaso general acerca de esta doctrina. Vamos a hacer un repaso general acerca de esta doctrina para que podamos visualizar Mateo 16, verso 27. Vemos ahí que nuestro Salvador vendrá con sus ángeles en gloria. Dice, en la gloria del Padre. Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo retornará en la gloria de su Padre. Vendrá acompañado de sus ángeles. Eso es lo que ahí establece ese texto bíblico. Y vendrá con un propósito. Vendrá para pagar. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Marcos 14, verso 62. También nos anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí vemos a Cristo mismo diciéndole al sumo sacerdote que él en persona vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Es un texto trascendental. Marcos 14, 62 dice,
Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo soy, dice Cristo. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Amados hermanos, lo que esta gente oyó no fue cosa pequeña. Se espantaron. Porque sin lugar a duda que para creer en la segunda venida del Señor Jesucristo hay que tener fe y un corazón regenerado. Para esta gente era inconcebible. Primero que nada, que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Pero para ellos todavía era más inconcebible que pudiese retornar a este mundo de nuevo y en los términos que él aquí lo está anunciando. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué le está anunciando Cristo allí? La ascensión. O sea, fue una revelación extraordinaria lo que Cristo le dio aquí a ellos. Primero les reveló su ascensión. Este que está aquí ascenderá a los cielos. Y también aquí, naturalmente, le declaró su resurrección de entre los muertos, de manera velada, le declaró la resurrección de entre los muertos. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Les reveló primero su resurrección, pero también ahí, de manera clara, les reveló su ascensión. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y el término diestra allí destaca esa posición trascendental o importante que ocupaban los que estaban más cerca del rey. En una reunión, y aún en el día de hoy lo usan, ese protocolo. ¿Quiénes son los funcionarios que están más cerca del presidente? Bueno, al lado está el vicepresidente, e inmediatamente a su diestra está el funcionario más importante en el Palacio Nacional. Se supone que a la derecha, me imagino, debe de estar la vicepresidente, y a la izquierda, o sea, a la diestra, ¿quién está? El funcionario más encumbrado dentro del organigrama del Estado. Aquí el Señor le declaró que Él era el funcionario más importante dentro del organigrama del Estado de Dios. Veréis al Hijo de Dios sentado, no en la cola, sino a la diestra de Dios. O sea, le reveló que Él era, en ese organigrama divino, después del Padre, la persona más importante. Ese fue otro dato que le reveló Cristo allí. Lo veréis sentado a la diestra de Dios. Pero también le dio otra información trascendental. Le anunció su segunda venida.
lo veréis viniendo en las nubes del cielo. Lo veréis viniendo en las nubes del cielo. Es otra información trascendental. Y el término hijo del hombre aquí es una cita que Cristo mismo hace y se la aplica a sí mismo de Daniel 7, 13 al 63. No vamos a ir allá. Pero esa es la profecía que Cristo aquí está diciendo que se va a cumplir con él, en su persona. Cosas que ellos conocían perfectamente. Porque estamos hablando aquí del sumo sacerdote, de las personas que realmente conocían muy bien el Antiguo Testamento y las profecías con relación al Mesías y al Hijo del Hombre. Yo soy ese a quien Daniel había anunciado, y he aquí, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, también lo veréis viniendo en las nubes del cielo. De manera que Jesús le anuncia a quienes estaban allí enjuiciándole su identidad, por un lado, y su regreso en gloria a este mundo. De ahí que ellos se espantaron cuando escucharon al Señor decir o anunciar esos eventos escatológicos. Cristo con frecuencia le enseñó a sus oyentes que debían de esperar su regreso. Mateo capítulo 24, verso 42. Vemos a Cristo aquí diciéndole, enfatizándole a ellos que debían de esperar su regreso. Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué es lo que el Señor aquí está indicándole a los discípulos? Que debían de esperarlo. Velad, le dice. Velad. Ellos debían de mantener la expectativa siempre encendida, aguardando y esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y amados, esto es interesante porque recuerden que Él estaba vivo cuando estaba aquí hablando. Estaba vivo. Estaba en la consumación de su primera venida. Y le está aquí anunciando que debían de esperar la consumación de su segunda venida. Por eso le dice, velad. Velad. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y a seguida ahí le ilustra la verdad que le acaba de enseñar. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo le dice, deben de estar ustedes con los ojos abiertos, porque la consumación de mi segunda venida puede suceder en cualquier momento. Puede acontecer en cualquier momento la consumación. Y él continúa allí enseñando de manera práctica
la expectativa con que ellos debían de aguardar la consumación de su segunda venida. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y este pasaje, obviamente, hermanos, tiene como finalidad alimentar la expectativa que debe de haber en cada creyente, en cada discípulo del Señor Jesucristo. Alimentar la expectativa. Esa expectativa sobre la segunda venida del Señor Jesucristo debe de ser algo vivo y debe de ser como una llama que crece en lo que respecta a la expectativa de esa segunda venida en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habla ahí de bienaventurado aquel siervo. Si deseamos, amados hermanos, ser felices en este mundo, sin lugar a duda, que es un medio proveedor de felicidad. Nos referimos a la expectativa, a vivir en esa expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es un medio proveedor de felicidad. Y amados, en este mundo de tristeza, de dolor, de infortunios en el que vivimos, recordar ese hecho, sin lugar a duda que es un atenuante de ese dolor, tristeza, angustia, desesperación, etcétera, que abate nuestro estado de ánimo. Cristo volverá y vendrá para resolver lo que ahora no podemos resolver. Vendrá para limpiar este mundo de todo aquello que genera dolor, tristeza, angustia, miserias en la vida del pueblo suyo en esta tierra. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, haciendo la obra de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Estamos en la casa de Dios y estamos llamados a proveer el sustento espiritual de la casa de Dios. Y todos, amados hermanos, estamos llamados a trabajar con diligencia para que la casa de Dios tenga siempre provisión espiritual. Debemos de trabajar constantemente para que la provisión del amor entre nosotros no falte, para que los almacenes siempre estén llenos, para que los silos siempre estén llenos del amor de Dios, siempre estén llenos de la paz de Dios, para que siempre haya provisión de la gracia de Dios para cada necesidad del alma. Y en esa tarea todos debemos de estar involucrados. ¿Y bajo qué sombrilla debemos de trabajar en ese contexto? Bajo la sombrilla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es bajo esa sombrilla que debemos de trabajar con la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo brillando en nuestros corazones. Cristo volverá
volverá en la gloria de su Padre, garantiza Él, con sus santos ángeles por compañero, nos asegura Él. Vayamos a Lucas 12:40. Lucas 12:40. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. Eso no está sujeto a interpretación, no está sujeto a pregunta, cuestionamiento. Oiga, el Hijo del Hombre vendrá, punto. Cristo volverá. Eso es lo que él está diciendo ahí, no es otra cosa. Hubo una primera venida de Jesús, probada por la historia, registrada en su palabra y experimentada en medio de su iglesia por 2000 siglos, por 2000 años. Y amados hermanos, volverá en gloria, tal y como fue anunciado en el Antiguo Testamento y se cumplió, así también es anunciado en el Antiguo y Nuevo Testamento y se cumplirá. Cristo volverá. Volverá en gloria, nuestro Salvador. En Lucas capítulo 21, verso 28, después de describir algunas de las señales, veremos más adelante esas cosas, pero el punto aquí es que nuestro Señor, luego de describir las señales que precederían su venida, resumió todo lo que había dicho diciendo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Razón, porque vuestra redención está cerca. Erguíos vuestra cabeza. O sea, pongan su cabeza en alto. Párense derechito. Pongan su cabeza en alto. Y Él da la razón. ¿Por qué razón? Porque vuestra redención está cerca, afirma Él. En su discurso de despedida, y este pasaje me fascina, porque, o sea, era su despedida de los discípulos. Y note las palabras que Él emplea aquí, en estas palabras finales a sus discípulos en el desempeño de su ministerio como un heraldo, predicador de la verdad. Juan 14, versículo 3. Juan 14, 3. Dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Estas palabras son interesantes, mis amados hermanos, porque Cristo le había estado anunciando su
etapa final de lo que era su ministerio en la tierra. En el verso 36 del capítulo 13, el Señor aquí había anunciado que iba Pedro a negarlo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrá por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y en este contexto de despedida es donde el Señor le habla allí para tratar con sus corazones, porque sin lugar a duda que había tristeza en sus vidas ante el anuncio que Cristo le daba acerca de su partida. Por eso le anuncia aquí que Él volverá. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Ahí Cristo le hace muchos buenos anuncios a sus discípulos para animarle ante el hecho de su partida. Y una de las verdades con que Él le anima es el anuncio que le aseguraba, donde le aseguraba diciendo: vendré otra vez, vendré otra vez. Ese es el anuncio con que Cristo ahí le garantiza que retornará. Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos también ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 11, vemos aquí que a los discípulos de nuevo lo animan con la doctrina de la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Aquí estamos ante ese escenario de la ascensión de Cristo en gloria a los cielos. Y el ángel es quien le habla diciendo, en el versículo 11, versículo 10, el contexto: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese, sin lugar a duda, que es uno de los versículos más elocuente acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y es notable ese versículo a mis ojos porque quien lo está comunicando es un ángel que estaba obviamente muy bien informado sobre ese evento. Los ángeles están bien informados sobre ese evento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y
es bueno observar cómo ellos reprenden a los discípulos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Y la idea es, ustedes no deben de estar sorprendidos de que Él se haya ido. Ese hecho de su ascensión a los cielos confirma que Él vendrá por segunda vez. Este mismo Jesús, el mismo Jesús, no otro, el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es lo que nos enseña, amados hermanos, el libro de los Hechos. En el capítulo 17 también de los Hechos, verso 31, hay otro pasaje interesante donde se nos plantea la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí vemos al apóstol Pablo afirmándole a los atenienses esta gloriosa doctrina. Hechos capítulo 17, versículo 31. Verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagista, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Aquí el apóstol Pablo, como podemos observar, también enfatiza esa gran verdad. Dios juzgará algún día al mundo por aquel varón a quien él había levantado de entre los muertos, el Señor Jesucristo. Pablo en las cartas también constantemente está hablando de esa gloriosa doctrina. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así debemos de vivir a la luz de esa gloriosa doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pablo aquí define la vida de quienes no esperan en Jesucristo como una vida de tinieblas. Define a quienes no conocen a Jesucristo y obviamente por ello tampoco esperan su segunda venida. Define la vida de esa persona como una vida vivida durante la noche. Aquellos que aguardan la segunda venida del Señor Jesucristo son definidos como personas que viven a la luz radiante del día. Y en ese contexto, mis amados hermanos, vivamos con esa expectativa constante, mirando al cielo, a ver si vemos alguna señal de su radiante y gloriosa venida. ¿Qué estáis mirando al cielo?, le preguntó el ángel a los discípulos. Ese que ustedes han visto que se fue, volverá. Y Pablo dice que todo ojo le verá, como veremos más adelante. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche. Vendrá de manera subrepticia. Filipenses 4:5, un texto también interesante. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice el apóstol aquí: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está, ¿qué? Cerca. Y eso habla allí no de la inmanencia del Señor, sino de su pronto retorno. Pablo exhorta a los corintios a ser cautos en sus juicios. ¿A la luz de qué? A la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 5. Pablo dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Hasta que venga el Señor. ¿Qué doctrina Pablo aquí enseña? La segunda venida del Señor Jesucristo. Él sentará a cada quien en su augusto tribunal. Y allí habrá juicio. En Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo describe a los creyentes y los define como aquellos que se mantienen en la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 13. Dice Pablo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo debemos de vivir? Aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos de vivir bajo esa luz, con esa esperanza palpitando en nuestros corazones, aguardando la esperanza bienaventurada. Es una esperanza dichosa, es una esperanza feliz. Aquella esperanza que aguarda la manifestación de Cristo en gloria, en su segunda venida. Vivamos aguardando la esperanza bienaventurada. Eso es una realidad en tu vida. Vive con tu corazón y mente enfocados en esa esperanza bienaventurada. Aguarda la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La aguarda. Y en Romanos capítulo 8, verso 19, el apóstol también hace una revelación interesante. Y en este caso el apóstol aquí habla de la creación, la naturaleza, el mundo donde vivimos. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que tiene un gran anhelo, un gran deseo. Pablo lo define como un deseo ardiente. Aquí todos sabemos lo que es un deseo ardiente, lo que es experimentar un deseo ardiente en el corazón. Cuando usted desea algo con pasión, con empeño, con ahínco, es un deseo tan fuerte que usted no puede ni dormir, no puede concebir el sueño, porque el deseo le roba el deseo de dormir o la necesidad de dormir. Está despierto, porque usted quiere que eso llegue. Romanos 8:19, así como Pablo describe a la creación en el contexto de su deseo de la venida del Señor Jesucristo. Romanos 8:19. Dice el apóstol Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no para su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Creación está expectante de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿A la luz de qué? Bueno, de que también ella va a ser liberada. Usted no verá más árboles podridos por ahí. Usted no verá animales muertos. Usted no verá toda la descomposición que crea la contaminación. Usted no verá vaso plástico por ahí, rumbas de vaso plástico. Nada de eso habrá. Tampoco usted verá noticias de fuegos que matan a 500 millones de animales. ¿Sabes? Vi en estos días que la cantidad de animales muertos estimados allá en esos fuegos que hay en Australia es de 500 millones. Y eso va en aumento. Eso fue hace una semana. Pero eso no se para. Se está quemando esa gran isla llamada Australia. Eso es una tragedia monumental.
Amados hermanos, cuando leo pasajes como esto, entiendo por qué la creación está gimiendo. Entiendo por qué la creación está gimiendo. Es terrible ver algunos cuadros de esos animales muertos corriendo y se quedan atrapados en los alambres. Es horrible. Y allí se convirtieron en carbón. La creación gime. Su anhelo ardiente es por la manifestación en gloria de los hijos de Dios. Dios estableció un día en el cual Cristo retornará en gloria por segunda vez a esta tierra. Y eso, hermano, es algo que debemos de guardar en nuestros corazones y debemos de vivir bajo esa luz, con esa expectativa. Si la creación añora y anhela ardientemente la segunda venida de Cristo, hermano, ¿qué no debemos de experimentar también nosotros? ¿Qué no debemos también experimentar nosotros? Con relación a ese anhelo ardiente que debe de haber en nuestros corazones. Las epístolas universales destacan la segunda venida del Señor Jesucristo. En Hebreos 9:28 Pablo dice, o el autor dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? Dice ahí a los que los esperan. Amados hermanos, esta doctrina es importante. Esta doctrina es importante. Quien no está esperando a Jesucristo, yo no le garantizo que será salvado. Es lo que aquí dice claramente. Él vendrá sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que les esperan. Eso está claro ahí. Santiago hace resonar la misma nota. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago 5:8. Pedro enfatiza la segunda venida del Señor Jesucristo también. En 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hablando ya a los pastores, a los ancianos. Y en 2 de Pedro 3 también, versículo 10, él dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está claro, hermano. La Biblia resuena por todos lados, anunciando la segunda venida del Señor Jesucristo. Juan insta a sus lectores a permanecer en Cristo para que cuando aparezca Cristo por segunda vez, ellos puedan recibirle. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Interesante ese pasaje. Interesante. Note lo que dice, para que no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado.
Tremendo pasaje es. Tremendo pasaje. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y note la razón, porque le veremos tal cual Él es. Tendremos visión del Cristo resucitado en gloria. Le veremos tal y como Él es. No una fotografía de Él. Porque una cosa es una fotografía y otra cosa es la persona, ¿verdad? No es lo mismo ver al hermano Tuto en fotografía que verlo en persona. Dice, le veremos tal y cual Él es. Cristo volverá en gloria. Finalmente, amados hermanos, Apocalipsis dice, capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1, 7. También Apocalipsis 3, 11. Le dice Cristo a la iglesia de Filadelfia, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu gloria. Y el penúltimo versículo de la Biblia, este texto también me encanta porque es el penúltimo versículo de la Biblia. O sea, ya al final, cuando se acabaron los libros de la Biblia. Dice aquí el Señor en Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan, cuando oyó la noticia, ¿qué respondió? Amén, amén, amén. Ven, Señor, ven, sí, ven, Señor Jesús. Como podemos observar, hermanos, el registro bíblico de pe a pa, como dicen la gente, anuncia el retorno en gloria del Señor Jesucristo. ¿Lo estamos esperando? Lo estamos esperando, hermano. Eso es una doctrina que debe de adornar nuestro credo. Y creo, hermanos, que todas las doctrinas, todas, deben de llevarnos allá. Toda la doctrina bíblica, todas, deben de llevar allá a la segunda venida del Señor Jesucristo. Deben de terminar ahí, todas. Comienzan en el pesebre y nos llevan a la segunda venida en gloria. Toda la doctrina, la Trinidad, la santificación, la justificación, la fe, la redención, toda doctrina debe de comenzar en el pesebre y debe de llevarnos allá, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano, a vivir en esa expectativa para la gloria de Dios y bendición personal de nuestras almas. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias por esta doctrina gloriosa que tú nos has traído y revelado en tu palabra. Permítenos vivir a la luz de ella en expectativa, aguardando la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Ven, bendícenos en lo que resta de este día y en esta hora, Señor, siguiente con el tiempo de adoración a ti. Bendícenos, te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.